La noche se había tragado la luz del sol, dejando a la Ciudad de México bañada en el resplandor de los semáforos y los anuncios de neón. El aire denso olía a gasolina, a maíz tostado y a las antiguas piedras de las pirámides que dormían bajo el asfalto. En una galería de arte del corazón de la colonia Roma, la detective Elena Morales se movía con la gracia de quien está acostumbrada a caminar sobre el borde del abismo. No era una mujer de palabras vacías. Su reputación se había forjado en las sombras de los crímenes más intrincados de la metrópoli. El cuerpo en el centro de la sala pertenecía al doctor Emilio Castillo, un respetado historiador especializado en la cosmogonía mexica. Estaba tendido boca arriba, con los brazos extendidos en una pose casi ceremonial. A su lado no había un charco de sangre, ni una bala, ni una herida visible, sino un silencio inquietante que lo envolvía todo. Sus ojos, ya sin vida, miraban al techo, donde se reflejaban las luces estroboscópicas de los peritos forenses. En su mano derecha, firmemente sujeta, había un objeto pequeño, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz. Un espejo de obsidiana. «Es como si se hubiera muerto de un susto, jefa», susurró Javier Ríos, su joven y enérgico compañero. Javier era nuevo en la división, un idealista que aún se maravillaba con la arquitectura colonial y no con las tragedias que se escondían en sus callejones. Elena no respondió de inmediato. Sus ojos no estaban en el cuerpo, sino en el espejo. Lo recogió con guantes, sintiendo un escalofrío que no provenía de la baja temperatura de la galería. La obsidiana era fría, pero la energía que emanaba el objeto parecía vibrar con una historia milenaria. En la parte posterior había una serie de glifos finamente grabados que no correspondían a ninguna lengua moderna. «Esto no es un arma, Javier», dijo finalmente, su voz un eco en la vasta sala. «Es la pieza central de un ritual». La investigación los llevó al departamento de Castillo, un santuario del pasado enclavado en un edificio Art Deco. El lugar estaba abarrotado de libros, mapas y artefactos. En un escritorio desordenado, Elena encontró el diario del profesor. Las últimas páginas estaban llenas de apuntes frenéticos, de dibujos de la luna, de serpientes emplumadas y de una mujer. «Iztaccíhuatl», murmuró Elena, leyendo una de las entradas. La leyenda de la princesa azteca, que se transformó en volcán por amor y dolor, era una de las más conocidas del valle. Pero Castillo no hablaba de una leyenda, sino de una verdad oculta. Sus anotaciones mencionaban un artefacto de jade, un corazón de obsidiana que Iztaccíhuatl había escondido para proteger a su pueblo. El profesor creía que el espejo era la clave, el mapa para encontrar ese artefacto. Pasó días, incluso semanas, obsesionado con la idea. Sus escritos hablaban de la conexión de las almas, de la visión del pasado en el reflejo de la oscuridad. Elena se sintió fascinada por la pasión del profesor, una pasión que, evidentemente, le había costado la vida. La clave llegó una madrugada, cuando Elena estaba sola en su oficina, con el diario de Castillo y una docena de libros de simbología azteca a su alrededor. El glifo del espejo no era una palabra, sino una combinación de conceptos. Un dibujo de una mano sostenía una rama de olivo, pero en la escritura azteca la mano era ma y el olivo era xitli, que juntos formaban la palabra mexica. Era una especie de juego de palabras visual. El otro glifo, un águila posada sobre un nopal, era un símbolo bien conocido, pero debajo de él había una pequeña línea que parecía un simple adorno. Elena se dio cuenta de que esa línea en realidad era un número. El 13. El glifo completo no era más que una dirección codificada que la llevó a la Biblioteca Nacional. El sótano de la biblioteca era un laberinto de estanterías, apiladas con el peso de siglos de historia. El aire era denso, olía a papel viejo y a un pasado enterrado. El mapa de Castillo, que había encontrado en el diario, la guió a una sección olvidada. El archivo de los códices. Allí, en un rincón cubierto de telarañas, bajo una capa de polvo que delataba años de abandono, Elena encontró un cofre de madera desgastado. Dentro, envuelto en un paño de algodón de un blanco pálido y que parecía no tener edad, estaba el artefacto de jade. Era del tamaño de un puño cerrado, de un verde oscuro, con un símbolo de serpiente emplumada esculpido en el centro.
Mientras Elena examinaba el artefacto, sintió una presencia. La luz de una linterna parpadeó detrás de ella. «Sabía que vendrías», dijo una voz grave. Era Mateo Rojas, un ladrón de arte con un historial criminal tan largo como su afán por lo místico. Rojas no era un criminal común, era un erudito retorcido que creía en el poder de los mitos. Había estado siguiendo a Castillo y ahora a ella. Sus ojos brillaron con una codicia enfermiza. «Ese artefacto no es para ti», continuó. «Es el corazón de un dios. Con él puedo controlar el pasado y el futuro». «El profesor Castillo murió por creer en esas tonterías», respondió Elena con el jade apretado en la mano. «Tú no serás el siguiente». «Castillo no estaba loco, él me abrió los ojos», gritó Mateo. Se abalanzó sobre ella, pero Elena, con su experiencia en el combate cuerpo a cuerpo, lo esquivó, usando las estanterías como escudo. El enfrentamiento no era solo físico, era un choque de ideologías. Mateo veía el poder, Elena veía la historia y el peligro. La lucha los llevó al centro del sótano. La linterna de Mateo se estrelló contra el suelo, dejando el lugar en una penumbra inquietante. En medio del caos, Elena vio que Mateo intentaba agarrar el espejo de obsidiana que había dejado a un lado mientras peleaban. «La leyenda dice que el espejo y el jade se activan juntos», murmuró él, con los ojos inyectados de locura. «Es un portal». Elena no dudó. Con una patada hizo que Mateo soltara el espejo. Este rodó por el suelo y se detuvo bajo la única rendija de luz que entraba por el techo. El espejo de obsidiana y el jade brillaron al mismo tiempo. Un haz de luz iridiscente emergió del jade, chocando con el reflejo del espejo. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Elena vio un destello, una imagen de Iztaccíhuatl, majestuosa y triste, sosteniendo el mismo artefacto con el volcán a su espalda. Pero no era una imagen estática. Era un recuerdo, una advertencia. Cuando el destello se apagó, Mateo estaba en el suelo, aturdido. Elena lo esposó, mientras el jade y la obsidiana volvían a ser simples objetos inanimados. Horas más tarde, Elena estaba de vuelta en su oficina, con el espejo en sus manos. Lo miró fijamente. El reflejo era de su propio rostro, cansado, pero con una chispa de comprensión. El profesor Castillo no había muerto de un susto, sino del shock de ver su propia muerte reflejada en el espejo. Había logrado activar el portal y éste le había mostrado su destino, matándolo de la impresión. Elena guardó el espejo y el jade en una caja fuerte. Sabía que la historia del profesor Castillo y de Mateo Rojas había terminado, pero la suya apenas comenzaba. La Ciudad de México, con sus cimientos construidos sobre ruinas, no era solo una ciudad. Era un lugar donde el pasado y el presente estaban en constante diálogo y ella había encontrado la llave para escucharlo. Ahora, cada vez que miraba su reflejo en el espejo, no solo veía su rostro, sino el de una mujer que había tocado el velo entre mundos. Una detective que había pasado de resolver crímenes a desenterrar verdades ancestrales. Y sabía que, de ahora en adelante, cada caso podría ser un portal a una historia más profunda.